cometen errores, han cometido errores y están de acuerdo que seguiremos cometiendo errores. No hay ninguno de nosotros que no vayamos a cometer errores, ¿están de acuerdo? Es imposible que no cometamos errores porque nosotros no somos perfectos. Y en algún momento cuando cometemos un error, nos damos cuenta que las personas a nuestro alrededor ven nuestros errores y algunos de ellos nos hablan bonito y otros no tan bonito. Estábamos jugando básquet hace poquito tiempo con unos amigos y fuimos a los Cerritos y de repente un chavo como de 20 años se acercó, digo, ya no estoy tan chavo yo, ¿verdad? Ya pasaron los años y estábamos jugando, pero ustedes saben que los chavos jóvenes pues son mucho más rápidos que los que ya han pasaron los años. Entonces, este amigo es más fuerte físicamente, claro que más alto que yo, por supuesto, y en algún momento estaba en el movimiento del juego y no sé cómo le quiere quitar la pelota, pero le pegó un santo manazo. Bueno, no fue santo, la verdad, no fue santo, pero le dio uno bien puesto y el chavito se quedó bien espantado porque él es corpulento, es fuerte. Entonces, ya después me acerqué yo con mi amigo y le dije, oye, te pasaste, mano. Vas a quebrar al pobre chavo este. Mira, hay que llevar la cosa con más calma. Te pasaste. Y su semblante se entristeció, se agüitó, no pudo jugar ya todo el tiempo, no metió una sola canasta después. A ver, ¿a cuánto nos ha pasado que cuando reconoces que fallaste en algo y alguien se te acerca, te pones bien triste de repente? Como que te baja el ánimo, ¿a poco no? A ver, ¿a cuánto nos ha pasado? Bueno, poco a poco nos vamos sintiendo que no somos suficientes, que no somos buenos para lo que hacemos, que en algún momento nada de lo que hacemos lo hacemos bien. A ver, ¿cuántos hijos sienten que sus papás continuamente les dicen que no hacen las cosas bien? A ver, ¿cuántos esposos están conmigo que las esposas no nos entienden y que siempre nos andan diciendo que no barremos bien? Nada, no es cierto. Nos andan diciendo que no hacemos las cosas bien. A ver, ¿cuántos esposos? Mire, hasta mendigo el hermano pobre, ¿cómo lo trae la hermana ahí? A ver, ¿cuántas mujeres también se dan cuenta que los esposos como que quieren así como que perfección aquí y pobrecitas las esposas? A ver, también ustedes, ¿verdad? Todos de una u otra forma he llegado a un punto en el que nos sentimos que no somos suficientes para los demás. Y a veces como cristianos nos sentimos que no somos suficientes para bendecir a Tapachula con el Evangelio. No somos capaces, no somos las mejores personas para hablar de Cristo. Porque más de alguna persona no viene con una crítica constructiva, sino que viene con una crítica volando cabezas. A ver, ¿a cuánto les ha tocado una crítica destructiva por tus errores? No, es que no sirves. Bla, bla, bla. Y no sé cuántos se dan cuenta que la familiaridad nos hace hablar feo. A ver, ¿cuántos papás reconocemos que en algún momento le hemos hablado más feo a nuestros hijos de lo que le hablamos a otros niños o a los hijos de otras personas? A ver, ¿cuántos esposos reconocemos que le hablamos feo a nuestra esposa y así no le hablamos a ninguna otra mujer? A ver, esposas, ustedes también no se hagan. ¿Cuántas se dan cuenta que se estresan de más por el esposo y le hablan fuerte a veces? Mire, solitas. Familia, quiero que nos demos cuenta que muchas veces nosotros, por nuestra forma de hablar y de tratar a nuestra misma familia, nos agüitamos entre nosotros, nos hacemos poner tristes. Y cuántas veces alguien está queriendo salir adelante, pero porque cometió un error y alguien viene de mala forma, te sientes que ya no quieres, te sientes así como que, ay, no, ya lo intenté y siempre quedó mal. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Pero digan conmigo, a causa de mis errores. ¿Qué pasa cuando tus errores los quieren hacer públicos? ¿Se acuerdan de la prostituta que agarraron, bueno, una mujer adúltera que la agarraron, dice, en el pleno acto del adulterio? Dice, ustedes pueden leer en Juan capítulo 8. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué era lo que las personas que agarraron a esta mujer,
¿qué era lo que querían hacer? Dice la Biblia. Lo que querían hacer era ponerle una trampa al Señor Jesucristo y a ver si en algo se equivocaba en un discurso público para que lo metieran al bote. Lo que querían hacer era meter al bote al Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Lo querían encarcelar, lo querían desaparecer. Ok, ahora una pregunta. La ley del Moisés decía que tenían que llevar a tanto al hombre como a la mujer cuando los descubrían en el acto del adulterio. Y los dos tenían que morir apedreados. Ahora, ¿por qué solo llevaron a la mujer? Mire, no tengo la certeza, pero tengo una idea. Le pusieron una trampa también a esta mujer. Buscaron a un judío guapo, un galán, y empezó a hablarle bonito a la mujer esta. Yo no sé si él estaba casado o ella estaba casada o los dos cada quien casados, pero como que fue un complot en contra de la muchacha y la muchacha cayó, tenía su talón de Aquiles y la atraparon. Esa es una teoría personal de por qué el hombre no estaba allí. El hombre se prestó para atrapar a la muchacha esta y la atraparon, pero la hicieron pública solo a ella. Públicamente la manifestaron que ella era la que estaba actuando en adulterio. ¿Están de acuerdo? Ahora, imagínate que tus papás, tu esposa, tu esposo, hace públicos tus errores. A ver, ¿a cuánto les gustaría que todo el mundo supieran sus trapitos sucios? Yo conocí a una persona que a los 7 años se quería ir de su casa porque su mamá dijo que dormía mucho públicamente o a otras personas. Entonces, miren, qué importante o qué fuerte es para un corazón cuando te exponen, ¿verdad? Quiero que leamos ahora Romanos 1:28. ¿De dónde viene esto? Por no tener en cuenta al Señor, o que para la gente no vale la pena tener en cuenta el conocimiento de Dios, vemos que Dios los entregó a la depravación mental para que la gente haga lo que no debe de hacer. ¿Y qué son esas cosas? Maldad, perversidad, avaricia, depravación, envidia, homicidios, disensiones, y quiero que lean conmigo, engaño y, ¿qué dice? Malicia, chismes y calumnias. ¿Qué tiene que ver esto? Personas que empiezan a difamar, o sea, que te inventan cosas que tú no la regaste, te están inventando chismes. El chisme es cambiar la verdad por hacerla más despampanante. ¿A poco todo eso hizo? Y no era verdad. El chisme es cuando le aumentan, le ponen más crema a los tacos. A mí me gustan los tacos con crema, pero hay personas que se pasan. Bueno, eso es el chisme, distorsionar el taco, para que me entiendan. Entonces, la otra es, se ingenian maldades. ¿Lo pueden ver ahí? O sea, la gente está maquinando cómo te destruye. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer oficialmente? ¿Alguien se acuerda que dice Juan 10:10? El diablo vino a robar, matar y... A ver, ¿qué no es suficiente que ya estés desvivido 3 metros bajo tierra? ¿Qué es lo que oficialmente el enemigo quiere hacer con destruir? Acabar con tu legado, acabar con lo que Cristo ha querido que tú sigas estableciendo, estemos o no estemos. La obra del Señor es lo que el enemigo finalmente quiere acabar. Primero, lo primero que hace es robarte la bendición. Dios a todos nos bendice abundantemente, pero ¿qué pasa cuando las puertas al enemigo están abiertas? El enemigo entra y te roba la bendición. Y por más que Dios te está bendiciendo, tú ves problemas, escasez, dificultades. Bueno, digamos que ya no le permites a Satanás robar. Te quiere desvivido, para que no me censuren. 3 metros bajo tierra. Pero a veces no nos mata. ¿Pero qué es lo que él quiere hacer? Destruir la obra de Cristo. ¿De qué forma? Inventando cosas para destruirte. Mira, una de las formas donde el enemigo actúa es por medio de las lisonjas, o cuando te empiezan a adular, a hablar muy bonito y te quieren endulzar el oído. El hombre que lisonjea o que adula o que alaba hipócritamente a otra persona, red tiende delante de sus pasos.
La adulación es una trampa. Ahora, ¿quién hace las adulaciones? Pues generalmente los que cortan el pelo, ¿verdad? No, no es cierto, los barberos. Aquellas personas que están tratando de conquistar a alguien, de ganar la atención de alguien o de tener un puesto como en algunas organizaciones sucede, ¿verdad? Pero dos cosas que quiero mencionar de los barberos o de las personas que están haciendo adulaciones. Una es que cuando las personas vienen a halagarnos en extremo, ay, qué bonito predica, pastor. Ay, qué bonito aquí. Ay, qué bonito allá. Ay, qué bonito haces eso. Ay, qué bonitas uñas. Ay, qué bonito color de cabello. Y empiezan las adulaciones y el corazón de una persona se empieza a mover. Y entonces vienen los tropezones. Ay, qué guapo. Cuando una mujer se acerca con un hombre, ay, qué guapo estás. Y si tú estás casado, hey, no, hermana, ve y le cuentas a tu esposo. Los hombres no debemos de estar recibiendo adulaciones de otras mujeres. ¿Están de acuerdo? Hermanos, porque dice que es red delante de tus pasos y te va a atrapar y vas a caer. Entonces tenemos que frenar cuando alguien te está hablando muy bonito, mujeres, y te están conquistando el corazón. Hay que detenerlo. Hey, momento. Solo mi esposo. Ay, como que los veo muy espantadas. A ver qué está pasando por allí. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿por qué otro motivo la gente hace adulaciones? Ya dijimos, porque quiere ganarse el corazón de las personas, quiere ganarse la atención. ¿Están de acuerdo? Sobre todo cuando vemos allí en la política o vemos en algunas organizaciones que son bien barberos. Pero bueno, en la boca de ellos no hay sinceridad. En los aduladores realmente no hay sinceridad. Su interior está lleno de maldad. Sepulcro abierto es su garganta y su lengua es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero el Señor, di conmigo, pero el Señor es nuestro protector. Salmo 121 dice, el Señor, a ver, todos juntos leamos, el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche, el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida, el Señor te cubrirá en el hogar, en el camino, desde ahora y para siempre. Y todo el engaño, difamación y mentira. ¿Qué dice la palabra del Señor en Marcos 4:22? No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Están de acuerdo? Hermano, tú y yo no debemos de estar preocupados porque la gente pueda llegar a inventar cosas, inventar chismes o inventar calumnias. Es la obra del enemigo tratando de frenar a la iglesia. Esto ha pasado por miles de años y va a seguir pasando. Y tú y yo, ¿qué es lo que pasa cuando la gente empieza a remarcar tus errores? Te sientes indigno, te sientes mal, te sientes apartado, ya no quieres continuar porque te das cuenta que realmente la has regado y tu semblante y tu ánimo decae. Por eso es tan importante un mensaje como este donde tú te des cuenta que dice, debido a que el mundo y el enemigo harán todo para señalar tus errores. ¿Ok? Cuando se queden sin argumentos en contra de ti, la estrategia siempre ha sido ¿qué? ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Engañar, es el padre de la mentira. Difamar ante los demás y después por medio de la adulación ganar la atención del resto buscando hacernos sentir mal, humillando y dañando nuestra identidad. A ver, todos juntos la segunda parte. Debemos saber que nosotros no estamos solos. Tenemos a nuestro Dios que siempre nos defenderá y es nuestro abogado quien saca siempre toda la luz y gana nuestras batallas. ¿Alguien lo cree con todo su corazón? Dale una ofrenda de palmas al Rey y dile, Señor, yo creo que tú eres nuestro abogado defensor. El título del mensaje es Nuestro abogado defensor. Punto número 1. Nuestro abogado defensor continuamente está obrando. Él no se detiene, ¿verdad? Él no se adormece.
¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestro abogado? Jesús. Ok, vamos a Hechos 24, versículo 1 y continuamos en la historia que hemos estado viendo del apóstol Pablo después de que lo rescataron de Jerusalén y ya lo llevaron con el gober precioso. No, el gober Félix, ¿verdad? Estaba con el gober Félix. Y dice, 5 días después de que Pablo llega con el gobernador, que lo metieron a la cárcel VIP, ¿se acuerdan? Ahí en la cárcel de Herodes, bien chido y todo. ¿Llegaron quiénes? Ananías, el sumo, el mero picudazo de todos los judíos. Y luego llegó los ancianos también del Sanedrín. Y llegó una persona un abogado contratado llamado Tértulo. A ver, digan conmigo, Tértulo. Para presentar caso contra Pablo ante el gober. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en contra ante el gobernador con el siguiente discurso. Más adelante vamos a ver el discurso. Pero a mí lo que me llama la atención es que el enemigo de Pablo eran los judíos y no se menciona bajo ninguna circunstancia que Tértulo sea judío. Contrataron a un abogado. A ver, ¿cuántos han tenido un problema legal y te has visto en medio de una batalla entre abogados? ¿Cuántos saben que hay unos abogados que son así bien famosos y que ganan un chorro de casos y que no pierden uno? ¿Ustedes a qué abogado creen que fueron a contratar estos? Un abogadazo. Usaron todo el dinero del gobierno de Israel para contratar al más picudo para meter al bote a Pablo. ¿Quién influencia a los abogados mentirosos? El diablo. ¿Qué dice Apocalipsis 12:10? Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder del reino nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, al que los acusaba. ¿Cuándo? Día y noche delante de nuestro Dios. Bueno, en Apocalipsis 12 ya habían mandado al infierno al acusador. Pero ¿qué es lo que está haciendo ahorita? Día y noche acusarnos. Entonces, el abogado contratado, influenciado por el diablo, no era el abogado del diablo, pero el abogado contratado, influenciado por el diablo, Tértulo, estaba viendo cómo hacía para meter a la cárcel a Pablo. Ahora, ¿por qué tuvieron que contratar un abogado? A ver, ¿ustedes por qué creen que tuvieron que contratar un abogado? Ya habían hecho 2 intentos de hablar con Claudio Lisias, ¿se acuerdan? El comandante romano en Jerusalén. Y sus argumentos de la ley mosaica no eran suficientes. Los judíos no sabían cómo dejar en el bote a Pablo. Entonces se las ingeniaron. ¿Ok? Miran, ¿quién es nuestro abogado defensor? Jesús. ¿Están conmigo? ¿Ok? A ver, vamos a leer primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, ¿qué dice? Estas cosas os escribo, ¿para qué? Y si alguno, va a pecar, ¿qué dice? No, 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 así no dice. Y si alguno hubiere, no, si alguno va a pecar, no, 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 a ver, a ver, a ver. ¿Se da cuenta? Hay muchas personas que están pensando que tienen un abogado defensor para vivir pecando. Eso no es cierto. Nadie sobre la faz de la tierra en Cristo Jesús tiene un impulso por el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Voy a repetirlo. Nadie en Cristo Jesús caminando en el Espíritu tiene un impulso por las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque cuando alguien ama al Señor con todo su corazón y el Espíritu de Dios está en él, esa persona vive en el Espíritu, no en la carne. Pero cuando no se entiende el abogado que tenemos y la perspectiva de la enseñanza del apóstol Juan aquí, es que cuando conoces a Cristo, tus pecados perdonados te son justificados ante el Señor. Por eso dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Para con quién? ¿Quién es el juez? ¿Quién es la máxima autoridad? El Padre, ¿verdad? ¿Y quién es el abogado? Jesucristo el justo.
Ahora, iglesia, es bien importante saber que nosotros vamos a cometer errores porque somos seres humanos. Pero una cosa son nuestras fallas humanas y otra cosa es el impulso a querer ir en contra de la voluntad de Dios cuando tú ya sabes que eso no le agrada al Señor. A ver, ¿quién de ustedes en Cristo Jesús se levanta? Hoy me voy a echar un pecadote. Yeah. O alguien se ha levantado así, no es cristiano, una persona que esté pensando, ay, hoy me voy a echar 2 canitas al aire y 3 frías. No, nadie en Cristo Jesús está pensando eso. Vienen las tentaciones, te salta algo en la pantalla del teléfono, vienen las tentaciones y tú estás a un clic. Cada quien toma su decisión, o se pone a orar o le pega el clicazo ahí. ¿Tenemos el poder de Dios para evitar el clic? Claro, la gracia del Señor es el poder del Señor para dominar la carne. Ay, no, pastor, es que la carne es débil. Pues sí, es débil. El poder del Señor es fuerte. Ahí él le cambia, ay, es débil, por eso me caigo tanto. No, claro, los que son de la carne, pues vivirán en las cosas de la carne. Pero los que se meten con el Señor, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. A ver, me quedé sin aire. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Hermanos, con ganas, a ver, una vez más. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Dale un aplauso al Señor. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra fortaleza. Ahora dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ok, está hablando de la salvación para vida eterna. Pero cuando recibimos la salvación para vida eterna, recibimos también el poder sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Están de acuerdo? Y es una salvación constante donde el Señor nos está levantando en medio de nuestra humanidad. No estamos solos. No estamos solos. Ahora, sabemos que cuando nosotros la regamos en nuestra humanidad, tenemos que venir delante del Señor y decirle, Señor, tú sabes que mi intención nunca fue deshonrarte, pero la terminé regando. ¿Están de acuerdo? Esa es la oración, por eso el Señor incluye el tema del perdón en la oración del Padre Nuestro, bueno, lo que conocemos como el Padre Nuestro o la oración de Mateo capítulo 6 versículo 9. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, hermanos, tenemos siempre que estar preparados para los momentos donde las personas influenciadas por el enemigo, los tértulos, van a haber tértulos a tu alrededor. Van a haber enemigos que van a estar maquinando maldad en tu contra. Y no porque le caigas mal tú, bueno, algunos sí porque les caemos mal, pero otros son influenciados por el enemigo para frenar la predicación del evangelio, para que tú te alejes de la iglesia, para que tú te alejes de la oración, para que tú te alejes de la palabra. Todo lo que el enemigo quiere es mantenernos separados del Señor. Tenemos que tener claras cuáles son las maquinaciones del enemigo y el propósito del enemigo. Ahora, nuestro abogado defensor se llama Jesucristo. Él conoce todas las cosas y va a actuar siempre para defendernos en medio de toda injusticia. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, ¿cuál es el primer paso para actuar en nuestra defensa? Confesar nuestros pecados. Ahora, una pregunta, iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben que el sistema nervioso del Señor está bien alterado porque está bien espantado de lo que la regamos? Mira ese chamaco que hizo, ay, esa chamaca, ay, mira que, ay, no, el Señor no está espantado por los errores que cometemos. ¿Saben desde cuándo Él sabe que íbamos a regarla? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el Señor necesitará que nosotros confesemos nuestros pecados, o somos nosotros los que tenemos que estar confesando para poder darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer para no volver atrás.
Cuando tú te pones de rodillas a confesar tus pecados, para empezar, tú eres humilde porque los reconoces. Y segundo, tú te das cuenta que necesitas el poder del Señor en ese talón de Aquiles específico que cada uno tenemos. Entonces tú recuerdas lo que dice el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, diga al débil: fuerte soy. Nosotros, como personas que identificamos nuestro talón de Aquiles o nuestras áreas débiles en la vida, tenemos que permanecer orando, buscando al Señor, sabiendo que en Él tenemos la gracia, el poder y la misericordia para que podamos levantarnos. Ahora, ¿ustedes creen que el Señor, hay algo oculto para el Señor dentro de nuestras vidas? Lo mejor que puedes hacer si tú tienes un abogado que te va a defender es que le digas la verdad. ¿A alguien se le ocurriría estar condenado a muerte y que no le digas la verdad a tu abogado con lo que te puede defender? Quiero que leamos juntos. El Señor Jesús es nuestro abogado defensor en medio de todo lo que el enemigo y el mundo pudiese tramar u organizar en nuestra contra, sabiendo que en medio de toda situación nuestra paz y confianza estará en nuestro Señor y nuestro libertador. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Él merece la gloria, la honra, la alabanza por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 2: nuestro abogado defensor sabe todas las cosas y gobierna sobre todo. ¿Pero qué espera él? ¿Qué es lo que espera Dios? A ver, no los escucho ahí atrás. ¿Qué es lo que espera el Señor? Adoración. Muy bien. Mira las palabras de Tértulo. Aquí vienen las palabras de Tértulo. Excelentísimo Gober Félix, bajo tu mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz. Y gracias a la previsión, a todo lo que has visto antes de que suceda, se han llevado a cabo reformas en pro de Israel. En todas las partes y en toda ocasión reconocemos con profunda gratitud. Miren, a la hora de leer el versículo 4, te puedes dar cuenta de la cara del gobernador Félix. Mira, quiero que leas el versículo 4 y imagines la cara del gobernador Félix solo por lo que dice el gobernador 4, el versículo 4. Pero a fin de no importunarte más, por favor, no quiero ser molesto contigo. Te ruego por la bondad que te caracteriza, que es que tú eres muy bueno, nos escuches un poquito de tiempo. ¿Por qué habrá dicho: mira, no quiero importunarte? Yo me imagino la cara del gobernador Félix así como que: ay, este barbero. No había gobernador más corrupto que Félix. Félix era un gobernador que había utilizado una mano muy fuerte. ¿Cuántos se acuerdan cuando detuvieron en el capítulo 21 a Pablo? Lo detienen y lo meten a la cárcel y le pregunta el comandante romano: tú eres egipcio, ¿verdad? Y le dice: no, yo soy hebreo y soy romano. Y por eso no le pegaron con el látigo. ¿Por qué le preguntaron si era egipcio? Bueno, la historia cuenta que unos años atrás se había levantado una insurrección, un grupo de egipcios que querían derrocar el gobierno de Roma. Y se habían organizado todos para atacar en contra al gobierno, pero como era bajo la jurisdicción de Félix, lo que Félix hizo fue asesinar a todos los egipcios que estuvieran cerca, fueran culpables o no fueran culpables. Y empezó a haber una crisis de pánico por todos lados, donde la gente le pedía a la gente que los ayudara, que los salvara. Toda la gente vivía en un pánico terrible, porque por el simple hecho de ser egipcio los asesinaban. Y hubo una mortandad terrible. Y después de esa previsión del gobernador, se calmó la insurrección que estaba viendo de Egipto. O sea, este hombre primero lo estaba tratando de adular, estaba tratando de adularlo, pero lo que se había olvidado es que no, a quien merece la alabanza es el Señor, ¿verdad? Pero este hombre, mira, voy a regresar un poquito. Este hombre era un gobernante falto de juicio.
Era un opresor terrible. Era una persona que quería destruir por completo todo lo que hubiera, y la disque paz que había era un profundo pánico en todo el mundo. Eso es lo que había pasado con Félix. Entonces él se dio cuenta que este hombre lo estaba adulando. Ahora, iglesia, nosotros debemos de darnos cuenta que cuando nosotros alabamos al Señor, nosotros no estamos haciendo una adulación hipócrita. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué es tan importante alabar al Señor? Porque cuando tú y yo alabamos al Señor, su presencia desciende en medio de nuestras vidas, Él toca nuestras vidas, Él nos levanta y su unción nos da la oportunidad de seguir adelante. Mira, tú eres santo y habitas entre la alabanza de tu pueblo. ¿Ustedes saben por qué cantamos al Señor domingo a domingo? Porque la presencia del Señor trae libertad en medio de los cánticos. Hermano, este abogado Tértulo estaba haciendo adulaciones al gobernador para ganarse su atención, pero el Señor lo que espera de nosotros, nuestro abogado defensor, nuestro juez, lo que espera de nosotros es que nosotros no es que lo tengamos que adular, Él espera nuestra alabanza, Él espera que nosotros podamos exaltar su nombre. ¿Y cuántos están de acuerdo que es un deseo genuino dentro del corazón de cada uno de nosotros? ¿Están de acuerdo? Ahora voy a adelantarme un poquito. El Señor tarde o temprano hará justicia. Mira, quiero que leamos aquí el Salmo 99, versículos 7 y 8. Pero el Señor permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono, ¿qué dice? Para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, hará juicio a los pueblos con rectitud. Iglesia, yo no sé cuántos de ustedes han recibido un ataque injusto en sus vidas, pero mi esposa y yo sufrimos por de verdad un complot. Yo tengo que decir que fue una artimaña planeada. Después de que estuvimos trabajando bien fuerte, hubieron unas personas que habían cambiado en la administración, en el cliente que estábamos atendiendo, y verdaderamente no nos querían. Lamentablemente cometí el error en una fotografía de un reporte, y me hicieron un escandalazo donde no hubo forma de que yo me defendiera. Es más, un amigo soñó conmigo de Tamaulipas y me dijo: Mario, te veo golpeadísimo. En el sueño vi cómo te golpeaban y te metían en una camilla, pero el que te había golpeado iba vestido con una bata atrás porque te iban a matar allá adentro. Y estoy muy angustiado por ti. Y justamente en ese tiempo esas personas actuaron de una forma bien injusta en nuestra contra. Pero ¿qué es lo que el enemigo quiere al final del día? Destruir nuestro corazón y hacernos sentir indignos. Pero tenemos que saber que tarde o temprano el Señor levantará nuestra cabeza. ¿Cuántos les he contado aquí que durante 6 años difamaron mi nombre aquí en la ciudad? Y las personas que venían y me preguntaban, pues yo les contaba mi versión, pero no todos te escuchan. Y estuvo ahí el chisme, pero de repente el Señor en su tiempo levantó nuestro nombre, levantó el testimonio y el Señor obró. Hermanos, nosotros tenemos que confiar en el Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, ¿cuántos le han pedido al Señor 10 minutitos de su tiempo? Señor, ¿me puedes dar 10 minutitos de tu tiempo? Porque yo sé que estás muy ocupado. ¿Me podrías escuchar 10 minutos? ¿Alguien le ha pedido 10 minutos al Señor? ¿Alguien le ha pedido media hora? Porque el Señor no tiene mucho tiempo, está muy ocupado atendiendo a todos, ¿verdad? Así como el Tértulo le dijo: mira, voy a ser breve contigo, te voy a contar todo bien rapidito. Nosotros tenemos que acercarnos así con nuestro abogado. Nosotros podemos pasar horas platicando con nuestro abogado. Nosotros podemos pasar todo el tiempo de rodillas platicando con nuestro abogado. Nosotros no tenemos un minutito del tiempo de un abogado terrenal. Tenemos la eternidad para platicar con él. Tenemos todo el tiempo que queramos para desahogarnos. Mira qué dice la palabra: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Dónde es el trono de la gracia? El trono de la gracia es el lugar donde podemos acercarnos los inmerecedores de la ayuda de Dios, los inmerecedores del favor de Dios. Por eso es la gracia, para recibir misericordia y encontrar allí ¿qué es la gracia? ¿Se acuerdan? El poder de Dios
que obra en medio de nosotros para que podamos caminar en su voluntad. Cuando nosotros le pedimos, Señor, ayúdame, somos inmerecedores, Él se acerca por su gracia y obra en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Mira, debemos tener cuidado con las adulaciones que otras personas pudieran estar haciéndonos. ¿A quién nosotros tenemos que alabar? Nosotros no tenemos que enfocarnos en las adulaciones, tenemos que enfocarnos en la alabanza al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por más jueces o gobernantes injustos que pudieran actuar dañándonos, debemos recordar que la justicia de Dios, ¿qué? Prevalecerá. Y nuestro Dios siempre está atento a las oraciones de sus hijos. Ahora, no solamente es nuestro juez, también es nuestro Padre. ¿Están de acuerdo? A ver, ¿cuántos hijos se acercan con sus papás confiadamente? Ay, qué papás tan enojones tienen. ¿Cuántos sabemos que podemos acercarnos con el Señor porque Él nos escucha en medio de todas las necesidades? Hermanos, pero no solamente nos escucha, también desciende su presencia donde estamos con Él. Quiero que leas conmigo. Nuestro abogado defensor espera que nuestras alabanzas y que confiemos en su justicia, porque esa se establecerá. Él pelea nuestras batallas y siempre sus oídos estarán atentos a nuestra oración, esperando que vivamos confiando en su poder. ¿Cuántos vivimos confiando en su poder? Ok, quiero que vayamos al punto número 3. Nuestro abogado defensor conoce nuestra verdadera identidad. Y quiero que leamos el versículo 5. Dice Tértulo, porque hemos hallado que este hombre es una, ¿cómo dice? Ahí viene la plaga. Imagínate que te digan una plaga, o sea, un destructor, una calamidad. Lo peor que le puede pasar a esta tierra está viniendo aquí. Y luego dice, promotor de, ¿alguien sabe qué es una sedición? Una sedición es un levantamiento de insurrección en contra del gobierno. O sea, un movimiento político para atacar a los gobernantes. Eso es una sedición. Y luego dice, entre todos los judíos del mundo está tratando de convocarlos para atacar a Roma. Por eso usa la palabra sediciones. Los judíos sabían que si ellos hablaban que este hombre estaba nada más en contra de la ley mosaica, el gobierno de Roma no lo iba a detener. ¿De qué forma sí lo podía detener? Que este hombre estuviera haciendo levantamientos armados políticos en contra del gobierno de Roma. Entonces lo están tratando de inculpar. Y luego dice, cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces, ¿cómo se llamaba el movimiento político que organizaba Pablo? Los nazarenos. Pero aquí lo estaban haciendo como un partido político o como un grupo que se estaba levantando en contra de Roma. Y mira el versículo 6 que dice, incluso intentó también profanar el templo. A ver, en el capítulo 22, cuando finalmente agarran a Pablo, dice que lo agarraron porque él había profanado el templo. Pero cuando llegó el abogado les preguntó, a ver, tráiganme las pruebas de que profanó el templo, Pablo. No, no lo profanó. Entonces no podemos decir que lo profanó. Entonces intentó profanar. ¿De qué sirve que le digan al gobernador que intentó profanar? De nada. Pero el tema era hacerle argüende a Pablo en contra. ¿Están de acuerdo? Y luego dice, le prendimos y lo llevamos conforme a nuestra ley, pero intervino Claudio Lisias con una gran violencia, nos lo quitó y mandó a sus acusadores que viniesen a ti mismo para juzgarle e informarte de la verdad de todas estas acusaciones en contra. Hermano, ¿te das cuenta de cómo estaban inventando un chisme en contra de Pablo? Fíjate, cuenta la historia bíblica de 4 alborotos que sucedieron cuando los viajes misioneros de Pablo. ¿Cuáles eran los alborotos? Bueno, cuando este Eimas era una persona que estaba cerca del rey, empezó a hablar en contra de Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Lo dejó ciego orando a Dios, se quedó ciego. Y se levantaron ahí las personas en contra de Pablo. A la otra, en Listra, ¿qué había pasado?
pues intentaron apedrear a Pablo después de que Pablo y Bernabé los confundieron que eran dioses. Se hizo un alboroto y la gente los empezó a seguir a pedradas. ¿Qué pasó en Filipos? Metieron en la cárcel a Pablo. ¿Por qué? Porque echó fuera el demonio de la muchacha que adivinaba, ¿se acuerdan? Pero todos estos alborotos que estaban pasando en Éfeso, porque como empezó a hablar que había un dios por encima de Diana de los efesios, la gente se alebrestó también y lo intentaron meter a la cárcel y apedrearlo. Entonces, ¿habían habido alborotos alrededor de Pablo? Pero esos alborotos eran para ir en contra del gobierno. No, eran alborotos circunstanciales porque estaba predicando el evangelio. Pero todo lo que había pasado lo estaban utilizando distorsionado, un chisme en contra de él. ¿Qué es lo único que Pablo había dicho que él estaba haciendo? Hablar de Cristo resucitado. ¿Están de acuerdo? Lo único que Pablo había dicho: yo soy testigo de que Jesús resucitó. Fíjate, iglesia, desde hace 2000 años la estrategia del enemigo es que nadie hable de Jesús. Lo que el enemigo quiere es que nadie esté hablando que Jesucristo resucitó entre los muertos, que hay salvación y vida eterna, que la predicación del evangelio se frene con acusaciones mentirosas. Pero mira, lo importante es que tengamos clara nuestra identidad. No nos sintamos tristes por los ataques que están viniendo en nuestra contra. A ver, leamos Isaías 25:1. Dice: Señor, tú eres mi. A ver, todos juntos: Señor, tú eres mi. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. A ver, el Salmo 48: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. A ver, ¿cuántos nos agrada hacer la voluntad del Señor? Dice: hacer tu voluntad y tu ley la llevo dentro de mí. Iglesia, todo lo que tú y yo estamos queriendo hacer es invitar a otros a las reuniones de matrimonios, es invitar a otros a las reuniones de jóvenes, es invitar a otras personas a que vengan a la iglesia. ¿A poco no está el deseo en nuestro corazón de que toda nuestra ciudad sea alcanzada por Cristo? ¿Están de acuerdo? El deseo de la iglesia es hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere? Frenar a la iglesia, frenarte con mentiras, frenarte con acusaciones, hacerte sentir mal porque no eres perfecto. Quiero que leamos juntos. Nuestro abogado defensor conoce verdaderamente quiénes somos y todo lo que verdaderamente hemos estado haciendo conforme a su voluntad y a su llamado. Hoy y siempre confiaremos en que nuestro Dios nos librará de todo mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor y reconocer que Él nos librará de todo mal? Quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo y que le cantemos al Señor con todo nuestro corazón que Él es nuestro libertador. Hermanos, no hay otro Dios que pueda hacer las cosas como las hace nuestro Señor. Yo quiero invitarles a cada uno de los que están aquí: no te sientas mal por tus errores y no permitas que los dardos de fuego del enemigo sigan haciéndote sentir mal porque has dejado de venir a la iglesia, porque has dejado de orar o porque han pasado algunas cosas. Yo quiero invitarte a que tú recuerdes que en tu corazón hay un deseo de buscar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? En tu corazón hay un deseo de hacer la voluntad del Señor. En tu corazón está puesta su voluntad. Y en medio de todas las circunstancias, nosotros podemos decirle: Señor, aquí está mi vida, ayúdame. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy delante de ti y quiero pedirte que uses mi vida como tú la quieras usar. Quiero pedirte con todo mi corazón que tú cambies y renueves mi mente y me ayudes a darme cuenta que fui llamado por ti y alcanzado por ti, y que tú me defenderás